Monas Podcast. La neurología es una especialidad médica y técnicamente hay que entender que estén separadas neurología, psicología, psiquiatría, desde hace muchos años, posiblemente por el nivel de conocimientos que existía de las materias respectivas cuando se tomaron esas decisiones, hace tal vez 50, 100 años. Por ejemplo, en España la neurología y la psiquiatría estaban juntas, había médicos neuropsiquiatras prácticamente hasta los años 70. Realmente estudiamos lo mismo desde diferentes perspectivas y con diferentes metodologías que el paso del tiempo está haciendo converger. Y me voy a explicar. Por ejemplo, estudiamos el cerebro, pero no solamente el cerebro, sino el sistema nervioso en total, en global. Ujú. Cerebro, médula espinal y nervios periféricos. Ahí habría una pequeña ya diferencia. Digamos, por ejemplo, la psiquiatría no se encarga del estudio de una hernia discal, lumbar, por ejemplo, o Ujú. de una enfermedad de los nervios entendidos como los nervios físicos, no la sensación de estoy nervioso, que es lo que la gente erróneamente atribuye a los nervios. Ujú. Em, Todos estamos estudiando lo mismo. Nosotros nos encargamos más de la parte médica, donde existen ciertos trastornos, como por ejemplo existe desde los tumores cerebrales, los dolores de cabeza, las demencias, la epilepsia los ictus, las enfermedades Ujú. vasculares cerebrales. Eso a nivel cerebral es más o menos el grueso del trabajo, pero existen muchísimas enfermedades del cuerpo que tienen repercusión sobre el cerebro. Y al final, digamos que tenemos una especialidad bastante detectivesca. Posiblemente es una de las más difíciles de ejercer por la complejidad y la variabilidad de los síntomas. No es una enfermedad, no es una disciplina sencilla en el que un síntoma sea una enfermedad, Ujú. sino que distintos síntomas, mismo síntoma, distintas enfermedades y misma enfermedad, distintos síntomas. Entonces tiene ahí esa parte de Puzzle. trabajo de investigación muy, muy interesante. Y ese es el principal atractivo de la neurología, su complejidad. Pero, pero donde antes se situaba claramente la psiquiatría como la etiquetaban como una enfermedad, como una especialidad enfocada al estudio y el tratamiento de las enfermedades puramente psiquiátricas, como que sabían que estaban en el cerebro, pero no sabían dónde estaban, ni los mecanismos últimos, ni lo que está pasando. Es decir, Ajá. si nos retrotraemos 200 años atrás, la palabra loco Sí. pues era una enfermedad aparentemente sin trastorno físico. Incluso llegó tiempos atrás en los que se etiquetó de poseídos o Sí, endemoniados de o verdad, sí, drogados recuerdo. y se llegó a asesinar, quemar, torturar, etcétera, a Ujú. pacientes puramente psiquiátricos. Hoy, con la luz de la ciencia actual, sabemos muchísimas más cosas. Podemos saber y llegaremos a converger en que al final todo es un trastorno molecular, Ujú. químico, profundo, de una proteína que está donde no tiene que estar o una proteína que tendría que estar y no está. Y al final Ujú. terminaremos ahí y se va conociendo mucho más de la convergencia de las dos especialidades. Y por otra parte, existe también, no todo es enfermedad, es decir, hay estados y procesos sanos Ujú. de nuestro pensamiento y de nuestra forma de funcionar que también precisan estudio y explicación, y esa sería la parte de la psicología. Pero Vale. no estamos separados, ni estamos tan separados como nos hacen creer, ni estamos tan juntos como nos gustaría estar. Y Y eso eso, también influye mucho en los programas formativos y los currículums universitarios, y cada uno está intentando defender su parcela. entonces, Y podemos decir que el trabajo de un neurólogo y de un psicólogo hacia un mismo paciente no se tienen por qué solapar. digamos que no, digamos que son elementos, en mi concepción, en mi, Ujú. en mi visión, digamos que formarían parte de un continuo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si viene un paciente con dolor crónico, que luego podemos hablar del dolor, viene un paciente con dolor crónico y yo manejo su dolor crónico, digamos, desde la parte física, Ujú. ¿quién hace el manejo emocional de ese dolor?
dejamos al paciente solo, que lo gestione con sus recursos buenos, malos, mejores o peores, o le aportamos unos recursos de manejo y gestión emocional Claro. de su dolor. El capítulo 1 de un libro no se solapa con el capítulo 2 del libro. Al final, Ya, lo tiene importante es sentido. el relato. Y hay un relato, y esa es una de las carencias, por ejemplo, la compartimentalización de hechos, porque al final todo hecho en nuestra vida necesita de un afrontamiento. Ujú. Un hecho positivo, un hecho negativo, al final todo es digestión y gestión. Tienes que gestionar tu Claro, emoción y tu situación y luego la tienes que digerir. eso es. Pues ese es el punto en el que deberíamos estar muchísimo más cerca, Ujú. no solamente a nivel, digamos, conceptual, que podemos estarlo todos, pero sí estructural. O sea, debería haber, por ejemplo, psicólogos integrados en múltiples servicios médicos y no un psicólogo anecdóticamente para todo un hospital, Mm. si es que lo hay. Eso, es una derivada en la que todavía el sistema no está bien estructurado. Porque siempre se ha tendido a lo físico, ¿no? Lo físico como lo importante, cuando lo Mm. físico es una parte, pero lo vivencial, lo emocional y cómo tú Claro. encajas eso que te está pasando en todo tu contexto, o al contrario, que todo sea una cuestión de contexto y no haya una enfermedad física por muchos síntomas que haya, que Ujú. también se da, la psicosomática. Entonces, más o menos, ese es el punto de donde partíamos, de la división de los tres grupos, cuando posiblemente en nuestra especialidad o en el ámbito, digamos, de la neurociencia, haya que estar integrados, ¿no? Ujú. Incluso con los servicios, pero es que hay muchos más neurocosas, neurocirujanos, Ujú. neuropsicólogos, neurorehabilitadores. O sea, realmente la intensidad y la amplitud y la importancia de nuestro ámbito de trabajo necesita de una hiperespecialización tremenda. Claro. Hormonas Podcast.